Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Bienvenidos a este episodio especial de El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Y ahora estamos con Gabriela Milone, investigadora del CONICET, y tu trabajo es sobre la figura de Saussure y un costado desconocido de Saussure, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por esta invitación. Sí, yo trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, como os decías. Trabajo también en el área de análisis del discurso, que bueno, me encontré con unos materiales que me llamaron mucho la atención. O, claro, había entrado por el lado extraño, el lado B, le decimos, ¿no? El lado extraño, saussuriano, pero muy serio y muy torturado de los anagramas. Quien se ha encontrado con ese trabajo sabe lo que sufrió el pobre, más allá del concepto, más allá de su búsqueda, más allá de una lingüística general. Hay una cosa que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de una lingüística dibujada. Encuentro en este libro que se llama En busca de Saussure, de Arribé. Ese libro, a mí me parece una maravilla ese libro. Encuentro que Arribé dice en una notita muy chiquitita que entre los manuscritos que se hallaron en el 96, de donde vienen los escritos de ¿no? Esa caja de donde aparecen los escritos de lingüística general, ahí también hay unas hojitas dibujadas con una historieta llamada Las aventuras de Politicus. Es un cuaderno, dice, ¿no? Un cuaderno que Saussure habría dibujado aproximadamente a los 17 años. Yo no conocía, no lo había encontrado, lo comenté también con mis colegas, mis profesoras, mis compañeras, no lo tenían a la vista, no lo habían visto. Entonces empecé como a ver qué hacer con ese material. Hicimos ese trabajo de traducción con Hernán Camoleto, lo tradujimos, Y trabajamos está con todas las publicado, ¿verdad? imágenes, está publicado en una editorial artesanal de Córdoba que se llama Editorial Anfibaena. Ajá. Amigos muy queridos, quienes entraron en el proyecto, no solamente porque el proyecto editorial también intenta combinar, hacer convivir en la página dibujo y escritura, Ajá. sino también sobre todo porque algo de lo artesanal, digamos, de esa edición, ¿no? Algo de lo artesanal de esta edición, con Ajá. un cosido a la vista, ¿no? Con un formato cuaderno, nos parecía que era ideal para que se mantuviera ese espíritu de cuaderno de dibujo. ¿Qué Sí. enlaces encontrás o qué relaciones encontrás entre esta historieta, digamos, y el Saussure Sí, posterior? Más allá, digamos, esta lingüística dibujada sí, que me parece fascinante, digamos, y esta idea del sí, Saussure dibujante, ilustrador, historietista, sí, y además, claro. digamos, uno podría pensar a priori, ¿no? A mí siempre me gusta citar a Steinberg, Oscar Steinberg, cuando habla de la Ujú, historieta, y dice que la historieta es un lenguaje imposible, ¿no? Porque ujú, combina dos tradiciones que son antitéticas en cierto sentido, ¿no? La tradición de la pintura y la tradición de la literatura. ujú, Entonces, ¿cómo claro. se puede pensar eso, digamos, en un Saussure que va a ser, de alguna manera, el que funda la lingüística, ¿no? Pero una de las cosas que me parece que eran, que están acá en germen, es la idea de valor, Ok. ¿no? Es la fuerte, fuertísima, complejísima noción de valor. Ligada, por supuesto, al dinero, todas las aventuras de Politicus se paga. Politicus sería un personaje que estaría ubicado en Atenas, pero es el siglo XIX, Ok. digamos, ¿no? O sea, ya ahí hay una extraña confluencia y también choque de dos mundos, ¿no? Mundos de dioses, de sacrificios, de iniciaciones. Entonces hay todo como una Ajá. especie de confluencia de mundo antiguo y mundo moderno. Digo, Ajá. a mí me gusta pensarlo también como en cruce con tiempos modernos, ¿viste? Como Ok. de Chaplin, digo, algo de las máquinas que aparecen ahí Ajá. y que aparecen para acelerar algo del trabajo. Entonces, Politicus está ahí en ese mundo extraño de eso, de dioses y máquinas, Ajá. y con un dinero que empieza a tener un valor un poco, digamos, inequivalente, ¿no? Como si no fuera, como eso, como si algo de la historieta estuviera signado por la dificultad de pensar las equivalencias. Eso, ¿no? Como esa idea de lo inequivalente del tiempo y el dinero, pero también podríamos decir de la lengua y sus figuras, ¿no? Porque yo creo que hay algo re interesante para pensar ahí en Saussure
cómo las figuras, y él dice en los escritos sobre lingüística general, así como irónicamente, pues esa ironía susuriana, una se la pierde cuando lee muy seriamente el curso, pero cuando encuentra en los escritos una cosa como un sosir irónico, un poco sarcástico, eso es buenísimo de poder verlo, de leerlo. Él dice así como en signo de admiración, no más figuras. Entonces, nada, me gusta pensar los dibujos y la historieta como, como este hallazgo, digamos, que es para nosotros un hallazgo. Supongo que mucha gente ya lo habría conocido a través del taller, pero Ajá, digo, pensar ese socio lado B, digamos, claro. dibujando y empezando a pensar y haciendo, ¿no? Haciendo uso de las figuras, a mí me parece muy alentador. No sé. Te propongo algo que es volver sobre nuestros pasos y pensar, o Sí, sea, introducir a Saussure para un público no sí, lingüista, digamos, porque para sí, nosotros, digamos, Saussure es como está recontra leído, recontra dado, digamos, sí, hace mucho que eso, tenemos familiaridad con él, pero para un público no sí. lingüista o para, incluso para aquellas que se empiezan en la universidad, ¿no? Y de repente se topan, ¿no? Ujú, Incluso sí. recuerdo que Saussure en la universidad es como difícil, ¿no? El tipo de pensamiento que propone para los alumnos que salen de la secundaria es como algo demasiado novedoso para ellos. Me acuerdo mucho de mis primeras clases de lingüística uno. Es decir, ¿qué es esto, no? Bueno, esto, ¿cómo nos lo presentan? Pero es fascinante también entrar un poco en la biografía, ¿no? De una persona que creció eso, como una familia aristocrática, podríamos decir así. Su padre dice que él tenía mucho talento para el dibujo y para la reflexión, ¿no? Como muy preparado también para eso, en Suiza. Luego se va a estudiar a Alemania, eh, hace esa tesis famosa después, pobre, porque bueno, se ve que él descubre esa, ¿no? Una especie como de vocal, digamos así, ¿no? Del indoeuropeo, esta ficción, digamos, de lengua general del indoeuropeo. Pero bueno, finalmente eso él no, parece que como si le robaran, digamos así, su Ajá, descubrimiento, ¿no? Su paso por Alemania fue un paso, según lo que cuentan, o lo que yo he alcanzado a leer en algunas biografías, fue un paso un poco tortuoso, se va entonces a Francia, allí trabaja casi 10 años, entiendo yo, en Francia, y vuelve a Ginebra. Nuestros cursos, digo, lo que nosotros leemos como curso de lingüística general, son unos cursos que él impartió a principios de siglo en Ginebra, ya ujú, no en Francia, en Ginebra, y que parece que no fueron muchas personas las que asistieron a ese curso, según también lo que yo he podido leer en algunas de sus datos biográficos. Digamos así, ninguna de estas cosas más que las notas manuscritas, en donde en estos escritos de lingüística general lo que sí encontramos es un esbozo, ¿no? De lo que podría haber sido para él el libro, pero también hay muchas citas de cartas que él escribe, que manda a sus amigos y a sus discípulos diciendo que tiene un horror enfermizo por la pluma, y todo lo que escribe después lo tiene que borrar, que imagina un libro sobre la palabra que en realidad lo que haría es destruir cualquier cosa que pudiera decir sobre el lenguaje. Es una especie de torturadito, vamos a decir, este pobre Saussure, porque estaba realmente a las puertas a las puertas del inicio de un modo de pensar el lenguaje que hasta el momento no existía, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos como una metáfora que por ahí nos ayuda a entender un poco, que es como pensar el software del lenguaje, ¿no? Como Sí, es un poco lo que piensa Saussure, es cómo pensamos el software del lenguaje. Que, digamos, está esta buenísimo. metáfora que en la época de Saussure no existía, el curso de lingüística, o sea, esto Sí, que leemos como canónico, sí, nace como un malentendido, ¿no? Porque de hecho se ha impugnado bastante, ¿no? Lo que los alumnos del curso escribieron exacto. como curso, que aparece como una idea de que habría dos Saussure. ¿Eso vos qué pensás al respecto, Sí, no? Este Saussure del curso de lingüística, sí, más serio o algo así, y este Saussure sí, de los anagramas, ¿no? O sea, sí. esto lo menciona Michel Pechet en un libro fascinante que se llama La ¿Mm? lengua de nunca acabar, y él incluso lo vincula con cierta idea de cierta seriedad de la lingüística que, Sí, según la tesis de Pechet, excluye de su historia, por ejemplo, la sí, poesía o, por ejemplo, el humor, ¿no? claro, Que ahí vamos claro, al tema de este sí. podcast. Entonces, la pregunta, digamos, ¿vos crees que hay dos Saussure o incluso hay tres Saussure, ¿no? Este de los anagramas, este de la lingüística, el curso y este de los dibujos, ¿no? A mí me gusta pensarlo eso, como el lado A y lado B, nosotros que escuchábamos cassettes Sí, hace muchos exactamente. años, ¿no? Con esa idea de que, bueno, hay
es el mismo, digamos, ¿no? Con sus aristas, con sus dos lados. Hay una filosofía, hay unas llamadas, digamos, a pensar filosóficamente, ¿no? La idea de negatividad, por ejemplo. Eso es como a mí me fascina, eso lo estoy revisando un poco en lo escrito. Es una cosa muy densa, quiero decir, Ujú. respecto de las nociones que convoca de diferentes disciplinas para inaugurar, digamos así, este pensamiento. Yo pienso que, o siento, no sé, sin ser especialista, insisto nuevamente, pero siento que los escritos nos dan una clave para pensar esa sincronía, digamos así, para usar sus Ujú. propios términos, en sus propios términos, una sincronía de sosuriana, digamos, en sus proyectos. Porque porque los anagramas, digamos, es un poco la búsqueda de una estructura, si se quiere, Ok. ¿no? Es como esa idea de malla o de esqueleto, de maniquí. Bueno, hay que ver cómo se fue traduciendo eso, ¿no? Que lo Ajá. trabaja mucho Starobinsky, ¿no? En ese Pero viste, libro, Las sí, sí. palabras bajo las palabras, ¿no? El esquema como estructura, digamos, como software, como vos decías recién, pero también el esquema en sus diseños, en sus líneas, en su dibujo, ¿no? Cuando nos encontramos, qué sé yo, los dibujos de los dialectos que hace, por ejemplo, en los escritos. Eso es una joya de la mano sosuriana. Nada, eso, para responder y no responder a la pregunta también al mismo tiempo, porque me parece que es un misterio, está bueno que quede ahí para que nos siga dando que pensar, podríamos sostener como hipótesis algo así como una sincronía de estos proyectos. La siguiente pregunta que te quería hacer era respecto de esto que para mí es fundamental en Saussure y que es mucho más innovador, si se quiere, revolucionario, me Mm, gusta la palabra, sí. que parece a simple vista, que es esta teoría del valor, ¿no? Esto lo mencionabas vos respecto del dinero, ¿no? En Sí. clases de la historieta, porque también ahí hay algo interesante, ¿no? De algo tan común, que es tan nuestro de todos los días, que es el dinero, y que sin embargo tampoco comprendemos del todo cómo funciona. Acabo de tener una discusión con mi hija porque nos prestó plata y nos prestó 10 billetes de 100 pesos, entonces le devolvimos uno de 1000 y decía, no, yo quiero los 10 billetes, decía, porque y además quiero los mismos, ¿no? O sea, a ella le Claro. cuesta, todavía tiene 9 años, pero le cuesta todavía entender que el Sí. billete no vale per se, sino porque tiene un valor, ¿no? Un valor que es Ujú, social, incluso algo así como vos decías, ujú. un poco misterioso, ¿no? Yo pienso mucho en la fuerza que debe haber tenido y que ojalá siga teniendo para nosotros, nosotras, esa frase del, ¿no? El punto de vista creo del objeto, Ujú. ¿no? Esa fuerza, digamos, de decirlo, e inaugurar entonces todo un campo de trabajo y todo un campo de reflexión. Claro, ¿qué otra cosa, sino el valor? Tendría ese peso teórico, digamos, para la lengua, pero también podríamos decir, para ser una palabra difícil, metodológico, Claro. un modo de entenderse con los signos eh, que no es tan intuitivo, digamos que es contraintuitivo, digamos, quiero mis 10 billetes, quiero que mi palabra valga por sí misma, ¿no? No por lo que vale en relación a las otras. Pienso que más o menos por los mismos años, el otro gran teórico que está pensando con metáforas económicas por lo menos, Sí, y con valor también, es Freud, ¿no? O sea, digamos, claro. Freud usa todo el tiempo metáforas económicas, ¿no? El ahorro de gasto, de placer. Y algo de toda esa, podríamos decir, metaforología a la que también hay que decir Nietzsche reacciona. Recordemos ese texto de Nietzsche, no sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? Cuando dice, bueno, las verdades, es eso que creemos que son verdades, en realidad valen por verdades, cuando en realidad son ficciones, son metáforas, ¿no? Te quería preguntar o que comentes un poco, ahí no solo nuestros, desde el público Ujú. más menos conocedor de Saussure, sino también muchos que han leído y que han seguido Saussure, Sí. no conocen este costado enigmático de Ujú, los anagramas. Entonces, que comentes un ujú. poquito ese otro, o ese supuesto otro Saussure que es el de los anagramas, ¿no? ¿Qué conocemos de los anagramas? El texto de Starobinsky, las palabras bajo las Bajo las palabras, palabras, sí. que es una parte de la cantidad de cuadernos que se conservan en los archivos de Saussure del trabajo sobre estos versos saturninos, poesía latina, en donde eh, Saussure lo que buscaba era algo así como una especie de, vamos a decir, de malla, de red, de esqueleto, de maniquí. Son muchas
las figuras, las metáforas que aparecen, ¿no? Es una especie de malla de estructura que Saussure iba buscando a lo largo y a lo ancho, podríamos decir, de toda la página, una cosa muy espacial también, ¿no? La búsqueda a lo largo a lo ancho de la página iba subrayando algunas marcas, ¿no? De repetición y de conexión, en donde anagramáticamente entonces aparecía el motivo o el nombre a quienes estuvieran dedicados o quien nombraban esos poemas saturninos de la poesía latina. Hay una carta donde dice, bueno, yo no sé si esto es tan cierto que fue una regla de escritura de esta escuela de poesía que se perdió, que no podemos, que no tenemos registro de eso, pero que es tan cierto que no puede no serlo, no Ok. puede no haber sido una regla, Ajá. o es una obsesión de la cual no puedo zafar. Así está como lo estás Sí, planteando, que me resulta, sí, es, uno podría pensar que casi es el contrapunto de la teoría del valor, porque es esto, sí, una malla de contención de un valor, ¿no? Un poco como, ¿no? Uno podría decir, bueno, el soporte material del dinero, ¿no? Finalmente el dinero está hecho con un material, sea cobre, oro, sí, níquel o lo que sea, sí, ¿no? Que le da sí, sustento, ¿no? total. Está buenísimo pensar eso, hagámoslo, desarrollémoslo. A Desarrollémoslo. mí me parece que es hermoso. Durante toda esta charla apareció varias veces la idea de lo serio, de la seriedad, ¿no? Y a Ujú, mí es una idea que particularmente me convoca primero porque el tema de este podcast y el tema de mis investigaciones es el humor, que es sí, como el contrapunto. Y una de las ideas, hipótesis ujú, que me aparecen es que lo serio en realidad es justamente la negación del valor, que lo serio ujú, en última instancia remite justamente a eso, ¿no? Para eso pienso en esta frase que usamos mucho de estás hablando en serio, ¿no? ujú. Pensarlo serio Sí, como una forma de justamente de negar la ambigüedad de la lengua, por así decirlo. sí, está buenísimo, porque es lo serio ligado también a una cosa que a mí me interesa mucho y que estoy tratando de trabajar, que es la cuestión de la literalidad. Pero claro, esa idea de tomar a la letra, ¿no? De como entenderme seriamente lo que estoy queriendo decir es algo Ajá, que estoy queriendo decir como, por un lado, la negación del valor, pero también la ilusión de que no existe malentendido o que no exactamente. podría haber un malentendido en tanto y en cuanto pactemos que vos me entiendas lo que yo te estoy diciendo en serio, es decir, literal. Bueno, ¿no? Como todos esos Exactamente. desplazamientos que voy a decir, bueno, si yo ya tengo que aclarar, es porque evidentemente acá el Hay algo, malentendido es constitutivo, ¿no? Pero pareciera ser que el valor de la seriedad es un valor cero, claro. ¿no? Como si lo serio no puede escaparse, no puede, ¿no? No puede discurrir, no puede diversificar, no puede fluir. Y a mí me pasa a veces que yo siento que no soy seria cuando leo estas teorías como las leo, a Saussure como lo leo, porque permito, digamos, o me dejo que se escapen. Para quienes estudiamos materiales así, por así decirlo, extraños, es como Sí, el terror, ¿no? El terror a no ser tomado en serio como claro. académico también, ¿no? Hay un texto de Ujú, Jack Woody que es La domesticación del pensamiento salvaje, es un texto donde ujú, Jack Woody, que es un antropólogo, ¿no? Que investiga, ujú, digamos, el origen de la escritura, sí, plantea cómo ya en el mismo origen de la escritura aparecen juegos. Y sí. entonces pensaba en respecto a esta doble dimensión, ¿no? Que parecería aparecer en Saussure y en este Saussure, tal y como lo estamos viendo ahora, que es la dimensión del juego, ¿no? La dimensión del juego Ujú, y que el juego plantea, digamos, una obstrucción, ¿no? Digo, la obstrucción del anagrama, la obstrucción ujú. de la rima que vos mencionabas recién, lo pensaba eso, si se puede pensar también en términos de juego. Creo que sí, y que es necesario hacerlo así aparte. Eh, Porque cuando leemos, sobre todo cuando leemos estos materiales, y estoy pensando específicamente, insisto, en los escritos, nos encontramos con una persona que no está absolutamente segura de nada. Claro. Entonces, y que en algún sentido está jugando, en el sentido que está probando, en el sentido que está ensayando. Creo que si nos perdemos esa dimensión lúdica con las ideas, nos perdemos quizá una de las cosas más hermosas, que es asistir a la emergencia, digamos, así, de una teoría. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por esta conversación, Por fascinante. favor. Me fui aprendiendo mucho y me voy corriendo a leer un montón de cosas. Yo Así que también. espero que nuestro público lo haya disfrutado también. Bueno, nos estamos Ojalá. viendo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Hit it.